Sí, esto es una pequeña explicación de la publicación que acabo de hacer sobre estrategias en opciones binarias y voy a explicar un poco cómo podemos tener un método de trading para hacer operaciones en activos, ya sean divisas, índices o lo que nosotros trabajemos, ¿no? Sabemos que las opciones binarias nos dan muchas opciones para trabajar en diferentes activos, no solamente en forex o en índices o en futuros. Tiene bastante diversificación en este caso. Eh, para empezar, pues primero explico un poco algunas de las principales estrategias que tenemos. En este caso, la primera que pongo es la estrategia de en opciones binarias con noticias, que sería una estrategia fundamental. En este caso, aquí podemos ver en estrategias, podemos ver algunos llaman estrategias, ya pondré un poco más, pero bueno, aquí pues lo podremos, estrategia con noticias fundamentales. Aquí ya la tengo abierta. Lo que se trata es por medio de las noticias, cada día hay noticias, ¿no? Unas noticias más importantes, otras menos importantes. No, hay unas que mueven más el mercado y otras menos. Las principales noticias en principio van a mover bastante el mercado y se van a mover en dirección de los resultados. Por ejemplo, las nóminas no agrícolas, que son en Estados Unidos, se esperaba, el mes anterior había sido 149, este mes se esperaba que subiesen hasta 163, pero si hubiera bajado más, si hubiera bajado, es decir, si no hubiera llegado al 163, hubiera llegado, es un ejemplo, 155, en principio la cotización se hubiera venido para abajo, los índices americanos. En cambio, como ha subido más de lo esperado, 163 y subía a 175, pues la cotización lo que hizo fue subir, como lo vemos aquí en la gráfica. No solamente trabajan los índices americanos, ¿no? También una noticia como esta también maneja los índices europeos. Las acciones también las ayuda, según tipo de acciones más que otras, también las ayuda a que suban. Y las divisas frente al dólar, ¿no? Es decir, el euro dólar, que es la divisa que más se utiliza, pues va a subir el dólar. Si es positivo para Estados Unidos, ¿no? Si es negativa para Estados Unidos, pues va a bajar el dólar. Es lo más normal. Aquí podéis ver un poco más sobre este tipo de estrategia y sería la primera estrategia que estamos aplicando aquí. La segunda estrategia, bueno, para poder crear una estrategia son con indicadores técnicos. Indicadores técnicos podemos encontrar bastantes indicadores. Entre los principales tenemos el RSI, las medias móviles. Las medias móviles en principio es el indicador que más se utiliza. Las medias móviles, como vemos aquí, la media móvil en este caso es también lo podemos ver aquí en Wikipedia, para los que quieran saber un poco más, nos dice la media de las últimas velas. Por ejemplo, si tenemos hemos aplicado una media móvil de 100, nos dice la media de los últimos 100 periodos, de las últimas 100 velas. Si ponemos una media móvil de 20, pues nos dice un periodo de las últimas 20 velas. Entonces nos puede indicar el periodo o nos dice una estadística de los últimos movimientos y así podemos predecir hacia dónde podría ir. Porque si rompe este promedio, como aquí lo vemos, en este caso, aquí, lo vemos de que lo ha roto, que se aleja de dicho periodo, pues nos puede indicar de que la cotización va a subir. O también puede bajar, ¿no? Como aquí lo hizo. Estaba aquí, bajó y aquí perfectamente vino para abajo. Pero bueno, como hay que estudiar un poco más los indicadores para poderlos aplicar de una forma correcta. Otra estrategia que aplicamos es el chartismo. El chartismo son figuras más geométricas. Yo generalmente no estoy muy especializado en el chartismo, pero bueno, lo conozco un poco, pero bueno, si sabemos utilizarlos puede dar buenos resultados. Aquí, por ejemplo, tengo un gráfico de chartismo, donde tenemos, por ejemplo, un canal bajista. También podemos ver aquí, por ejemplo, un triángulo. Podemos ver nos puedes crear bastantes figuras que nos pueden
que nos pueden ayudar a predecir qué va a hacer el precio y a hacer dicha señal si va hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De los más famosos tenemos el nombre cabeza-hombro, invertido, doble techo, triple techo, triángulos, rectángulos, banderas y más. La siguiente estrategia es con velas japonesas. Las velas japonesas se utiliza bastante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico de si una vela es alcista, donde es su apertura, o si una vela es bajista, pues donde es su apertura, ¿no? Siempre donde es... Si es bajista, si es alcista, en este caso lo pones en verde, pero bueno, igual cuando está en me trata de que lo pongas ver el otro lado. Igual viene otro color, pero bueno, nosotros lo podemos adaptar a lo que nos hace falta. Según cómo cierre la vela, ¿sí? En este caso aquí no da muchas figuras igualmente, podemos saber podemos prever o predecir si va a subir o a bajar. Puede ser muy efectivo si aprendemos a manejar las velas, no es muy difícil, hay bastantes velas, pero bueno, con que aprendamos las principales, unas 6 o 7, pues ya vamos aprendiendo. Es experiencia, ¿no? No se aprende de un día para otro, pero bueno, si nos dedicamos aquí tiempo y vamos a dedicarnos a invertir, pues siempre está muy bien aprenderlo, se aplica bastante las velas japonesas con otra estrategia. Yo lo aplico bastante en mi estrategia, es principal para mí. Las principales tipos de velas japonesas son el envolvente alcista, también la estrella del atardecer, los martillos son bastantes, también se dicen doji, los dojis. Y aquí tenemos otros más ejemplos de velas, tipos de velas. Ahora, ¿cómo crear una estrategia en opciones binarias? Que es realmente lo que nos hace falta. Para crear un método de trading para hacer operaciones, lo primero que nos hace falta es tener una estrategia, ¿no? Estrategia a que aplicar. Hay bastantes estrategias, métodos que podemos aplicar. Aquí tenemos algunos. Si queremos utilizar algún tipo de indicador, pues utilizamos un indicador. Y dicho indicador, pues será nuestra estrategia en este caso, seguirlo. Tengo que recordar que los indicadores nos indican exactamente lo que pasó en el pasado, pero no significa que nos vaya a decir exactamente lo que sucede en el futuro. Pero si lo sabemos utilizar, igual nos sirve como una herramienta. Tenemos que tomarlo como una herramienta para poder invertir de una forma correcta, ¿no? Para poder hacer las operaciones de forma correcta. Por eso, cuando tengamos la estrategia que vamos a utilizar, no tenemos que probarla 2 o 3 días. Importante. ¿Por qué? Porque en 2 o 3 días nos pueden dar un buen resultado, pero los siguientes días no. El mercado siempre está cambiando. Entonces, lo más recomendable es tenerlo unos 2 o 3 meses y según para las personas. Hay personas que pueden llegar a tardar 6 meses o un año. Lo importante es que nosotros estemos seguros y estemos tranquilos. Porque si no estamos tranquilos, nuestra estrategia no va cuando nos dé resultados malos, porque nos dará resultados malos en algún momento, a todo el mundo nos da, a mí, a eso, a cualquier persona, a cualquier profesional, no nos va a afectar en forma psicológica, no va a ser muy grave. Porque, bueno, de cierta manera nos puede llegar a afectar, pero bueno, lo controlamos y ya está. Pero si no hemos probado la estrategia y lo hacemos, como generalmente todas las personas lo hacen, en 2 o 3 días a invertir, pues no, vamos a perder nuestro capital. El segundo punto importante es la gestión monetaria. ¿Qué es la gestión monetaria? Es administrar bien el dinero. Yo en un día puedo multiplicar mi dinero por 1000 o por 2000. De poder es posible. ¿Puedo hacerme rico? Sí, claro, puedo hacerme rico. Pero de la misma forma que me puedo hacer rico, de la misma forma voy a perder todo mi dinero. Las personas con experiencia no invierten en su capital un 50% en una operación, un 100% en una operación, no. Lo invierten poco a poco. He leído en las opciones binarias que lo máximo que tiene que apostar por una operación de realizar de volumen es un 8,5% del capital. Eso significa que podemos llegar a realizar hasta 11 operaciones seguidas negativas y para recuperarnos, ¿no? Pero yo, de mi experiencia en gestión de capital, siempre recomiendo que no se utilice más de un 3%. Y una correcta gestión monetaria debe ser de un 1 o 2% nuestro capital. Es decir, aquí lo pongo bien, aquí está bien explicado. Si nosotros tenemos un capital de $1000, un 1% serían $10.
Es decir, que por cada opción que nosotros negociemos solamente tenemos que invertir máximo $10. Y queremos un 2%, pues serían $20. Si queremos un 3%, pues serían $30. Pero bueno, lo más recomendable es 1 o 2 euros. También es el tipo de lo que vamos a utilizar nosotros, es decir, el riesgo. Si nosotros queremos correr un poco más de riesgo, pues utilizamos mucho más dinero. Si queremos correr menos riesgo, pues utilizaremos 1 o 2%, ¿no? Creo que casualmente aquí lo pongo en el punto 3, ¿no? Es según cómo seamos nosotros, ¿no? Nosotros queremos ganar un 100%, pues tenemos que arriesgar mucho más dinero. Si queremos ganar un 10% mensual, que está bien, es decir, un banco nos ofrece un 3-4% anual, y si vamos a invertir en esto y conseguimos un 10% mensual, son 12 meses, son 120%, es mucho, realmente. Y realmente eso es lo que debemos buscar, un 10%. Hay meses de igual que un 10% promedio mensual, ¿no? Hay meses de igual que podemos ganar un 15% y un mes que podemos tener un 5 o negativo, pero bueno, si al final del año tenemos un 100% de nuestra inversión, pues estaría muy bien realmente. Si tenéis cualquier duda, podéis escribir. Igual, cuando sea posible, os ayudaré. Y, y si queréis también podéis compartir en redes sociales y podéis suscribiros al canal. Pues nada más, ya más adelante haré un poco más de estrategias y espero que os ayude. Buena suerte. Buen trade.